Saludos hermanos en Cristo Jesús. Soy Marilyn Sánchez, conferencista católica para servirles. En este día me gustaría compartirles un tema titulado Joven, levántate. Joven, levántate. Y para comenzar este tema me gustaría compartirles la lectura en la Biblia que se refiere a un joven que fue levantado de la muerte por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. La lectura la encontramos en la Santa Palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 15. Y nos dice: Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, una lectura muy impactante. Claro que toda la Biblia tiene lecturas impresionantes, pero esta, hermanos, lleva un toque especial, especialmente para los jóvenes, especialmente para la juventud del día de hoy. Vemos que en la lectura nos dice que Jesús iba entrando a un pueblo y él iba caminando no solo, sino con sus discípulos y con un buen número de personas, que tal vez significa con varias y varias personas. Él fácilmente, como iba caminando con una multitud de gente, igual que nosotros cuando vamos paseándonos y vamos caminando con alguien o con otras personas, regularmente es muy natural que le pongamos atención a la gente con quien vamos. Pero Jesús hizo algo diferente, hizo algo distinto. Lo que él hizo es que se fijó que cuando entró a la puerta del pueblo, él notó que estaban sacando a enterrar a un muerto. Y él, siendo Dios, sabiéndolo todo, sabía que ese hijo, más bien ese joven que iba a ser enterrado porque ya estaba completamente muerto, que él era hijo de una viuda. Ahora, si él era hijo de una viuda, ¿qué significa? Que esa mujer ya había perdido a su esposo. Esa mujer ya no tenía a su marido. Y ahora estaba perdiendo o acababa de perder a su único hijo. A su único hijo. No sé cuántos de ustedes sean padres de familia o sean casados. Pero me imagino que si llegáramos a perder a nuestro marido, o si eres hombre, a tu esposa, eso fuera un golpe muy grande para ti, para nosotros, fuera un golpe muy grande. Ahora imagínense cómo se sentía esta mujer, haber perdido al esposo y ahora falleció también el hijo. Obviamente, ella sentía mucho dolor en su corazón. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y nos dice la palabra de Dios que al verla, el Señor se compadeció de ella. Y Él le dijo a ella: no llores, no llores. Ahora, ¿por qué le dijo no llores?
es muy probable que él le dijo no llores, porque él sabía que él iba a concederle el milagro que ella tanto deseaba en su corazón. Le dijo que parara de llorar porque él le iba a conceder ese milagro. ¿Y cuál milagro es, hermanos? ¿Cuál milagro es? Bueno, la escritura nos dice que después de que le dijo a la mujer que dejara de llorar, él se acercó al féretro. Y entonces Jesús le dijo al joven, imagínense, hermanos, ese joven iba muerto, ese joven iba ya a ser enterrado. Y aún así Jesús, sabiendo que Él es todopoderoso, que Él puede obrar cualquier milagro, Él sabía lo que Él iba a hacer. Y le dijo al joven muerto, le dijo: joven, yo te lo mando, levántate. ¿Y qué hizo el joven, hermanos? Dice la escritura, el joven se incorporó inmediatamente. El joven se incorporó inmediatamente. ¿Qué significa? Al instante. Al instante. No dice que pasó un segundo, que pasó una hora, que pasaron los días, sino que en el momento que Jesús le dijo al joven, joven, levántate, ese joven al instante se levantó. Se levantó. ¿Y de qué se levantó? ¿De dónde se levantó? Hermanos, hermanas, se levantó de la muerte. Se levantó de la muerte. Y al levantarse de la muerte, dice la palabra de Dios que se puso a hablar. Se puso a hablar. ¿Y de qué habló? No dice la escritura de qué habló, pero tal vez es muy probable que comenzó en ese momento en que regresó a la vida de la muerte, comenzó a alabar a Jesús, comenzó a alabar la grandeza de Dios. Así como muchos de nosotros, cuando el Señor nos ha levantado de la muerte espiritual, cuando el Señor nos ha rescatado del fango del pecado, cuando el Señor nos ha levantado de cualquier oscuridad, cualquier momento, tiempo de oscuridad, de cualquier angustia, en ese momento, hermanos, si nosotros nos acordamos de ese instante en que nos dimos cuenta que Jesús está vivo, en ese instante que nos encontramos con Jesucristo resucitado, en ese momento, yo no sé cómo fue para ti, hermano, pero para mí ese momento fue como me nació un gran deseo, una gran sensación de alabarlo con mis labios, de alabarlo con mi corazón, de alabarlo con mi mente, de alabarlo con todo mi ser. Y no dice la palabra de Dios que el joven comenzó a alabarlo, sino que dice que el joven comenzó a hablar. El joven comenzó a hablar. Y yo creo que el joven comenzó a alabar a Dios, y no nada más alabar a Dios en ese momento, no nada más alabar a Dios por un ratito o por unos días, sino que tal vez ese joven comenzó a alabar a Dios en ese momento y por el resto de sus días. Y es muy probable que ese joven comenzó a hablarles a otros de Jesucristo y el poder que Él tiene. El poder que Él tuvo en ese momento y el poder que aún Él tiene. Porque nosotros, hermanos, bien sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. ¿Y por qué comento eso, hermanos? Comento eso porque a veces hay personas, ya sean cristianas o no cristianas, o católicas o no católicas, que hablan de Jesús como una persona que existió en la historia, como una persona que hay datos y se puede comprobar que Él existió, que Él vivió, y hablan de Jesús como si Él es algo del pasado. Pero no, hermanos, nosotros sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Entonces, regresamos a la escritura donde dice que el joven comenzó a hablar. Y cuando el joven comenzó a hablar, nos dice la escritura que en ese momento Jesús se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó a su madre. Allí vemos, hermanos, que Jesús
no solamente le dijo a la mujer viuda, la que estaba en luto por la muerte de su hijo, no solamente le dijo a la mujer viuda, para de llorar, deja de llorar, sino que le dijo, deja de llorar. Se acercó al joven muerto, le dijo que se levantara, lo levantó de la muerte. El joven comenzó a hablar y en eso Jesús se lo entrega a su madre. Imagínense eso, hermanos, imagínense que nosotros hayamos perdido a un ser querido o a un hijo, y que sabiendo que está muerto, estamos sufriendo porque ya estamos listos para enterrar a ese hijo, y que Jesucristo nos haga el milagro de resucitar a ese hijo, de que Jesús nos haga el milagro no solamente de regresarlo de la muerte, sino de entregárnoslo y decir, aquí está tu hijo, aquí está tu hijo, aquí está tu hijo y no muerto, aquí está tu hijo vivo. Ese es el gran milagro que Jesús es capaz de hacer. Lo hizo, como lo dice en la Santa Escritura, pero aún en día lo puede seguir haciendo y lo ha seguido haciendo. Ahora, lo que deseo hacer en este momento es aplicar lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar de la Santa Palabra de Dios, aplicarlo al día de hoy. Ahora, si tú eres joven, a ti Jesucristo hoy en día, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, te dice, joven, levántate. Joven, levántate. Y no te lo digo yo, sino te lo dice Jesucristo. Y vemos clarito cómo dice exactamente, joven, yo te lo mando. Levántate. Levántate. Ahora, ¿de dónde nos está diciendo que nos levantamos, hermanos? ¿De dónde nos está diciendo? Levantarnos de qué, o de dónde, o de cuándo. Levantarnos a hacer qué. Y levantarnos de qué. Yo confío que Jesucristo hoy en día, especialmente ahorita estamos en el año 2020. ¿Cuántas mentiras estamos viendo en el mundo de hoy? Que el demonio, nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos, o el mundo o el demonio nos están metiendo a la cabeza. No creo que es necesario que los mencione, porque si tú vives en los Estados Unidos, o tú vives en México, o tú vives en cualquier otro país donde tienes acceso al internet y a libros y a la educación pública o a la educación en general, entonces yo creo que tú conoces todos los engaños, todas las mentiras, todo el rollo que nos está dando el diablo y el mundo, y hasta a veces nuestra propia carne. Y yo creo que Jesucristo hoy en día nos está diciendo a nosotros los jóvenes, joven, yo te lo mando, levántate. ¿Levántate de qué? Levántate de cualquier estado de vida en cual tú estás, que te está llevando a vivir fuera de la gracia de Dios, a vivir en el pecado mortal, Ahora, no creo que es necesario tampoco, ojalá que no sea necesario que yo te diga cuáles son los pecados mortales. Yo confío que en tu conciencia, tú sabes cuáles son las cosas, cuáles son las cosas que tú estás haciendo que te alejan de la gracia de Dios. Y Jesucristo hoy en día nos llama a nosotros que nos levantemos del pecado mortal. Ahora, yo comprendo, créanme jóvenes, yo comprendo que no es fácil levantarnos del pecado mortal. No es fácil nada más decir un día, quiero ser diferente y voy a ser diferente, y hacerlo por nosotros mismos. Yo lo sé, porque yo lo he vivido. Entonces a ti, joven, yo te recomiendo, si estás escuchando y tú sabes que hay algo que te está alejando del camino de Dios, de la gracia de Dios, que te tiene atrapado, atado, hundido en el pecado mortal, a ti te digo, joven, así como dice Jesucristo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y busca en tu parroquia local, en tu área local, en tu ciudad local, donde haya un retiro carismático, si es posible que sea carismático, un retiro católico carismático donde
se hace oración por la infusión del Espíritu Santo, donde hay prédicas tocante la conversión del corazón, donde se dedican a ayudarte a conocer a Jesucristo en Eucaristía, a conocer Jesucristo en los sacramentos, a conocer la verdad de la fe, o sea, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. A ti, joven, yo te animo a que hagas eso. Y tal vez tú eres un joven que ya ha conocido a Dios, pero algo pasó en tu vida que te alejaste del camino del Señor. Tal vez tu familia no te apoyó, te juzgó loco y te alejaste del camino de Dios cuando trataste de seguirlo, después de haberlo conocido en espíritu y en verdad. En otras palabras, después de haber tenido ese encuentro personal con Él, tal vez algo te alejó, tal vez tus amistades, tal vez tu trabajo. Solamente tú sabes que tú un día tuviste ese encuentro personal con Jesucristo, que te comenzaste a enamorar del Señor, pero algo o alguien te comenzó a distanciar del camino de Dios y ahora te encuentras tal vez en el estado en cual estabas antes de encontrar a Jesucristo, o tal vez en un estado peor. A ti, joven, te digo lo mismo: vive otro retiro, pero después de que vivas ese retiro, haz lo posible para no volver a alejarte del Señor. Regresa a los sacramentos, especialmente a la confesión y también, claro, que la Eucaristía, la Santa Eucaristía, los días domingo, y si es posible, todos los días que puedas aparte del día domingo. Y a ti, joven, termino con esto. A ti, joven, que tal vez tú ya conoces al Señor. Tú ya llevas 2, 3, 4, 10, 20 años caminando con el Señor. A ti, joven, te digo lo mismo. Así como nos dice la Santa Escritura, que Jesús se acercó al joven muerto y le dijo: joven, yo te lo mando, levántate. A ti, joven, también a nosotros que ya conocemos al Señor, a nosotros que ya estamos caminando en el camino de Dios, a nosotros Jesús también nos dice: levántate a hacer ¿qué? Levántate a servirle al Señor. Tú y yo, nosotros podemos ponernos en oración y pedirle al Señor que nos ilumine, pedirle al Señor que nos ayude a discernir cuál es el ministerio que Él tiene preparado para nosotros, en cuál ministerio Él desea que nosotros pongamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser al servicio del Señor y al servicio del pueblo de Dios. Y en hacer esa oración, el Señor, yo confío que nos va a ir guiando, nos va a ir instruyendo, y si no, Él mismo nos va a poner los medios para prepararnos para poder servirle en el ministerio en cual Él quiere que nosotros la sirvamos. A ti, joven, te digo, número 1, busca un lugar donde puedas tener ese encuentro con Jesús. En otras palabras, un retiro católico y específicamente carismático, si es posible. Segundo, a ti, joven, que algún día tuviste ese encuentro con Dios, pero te alejaste, regresa al camino de Dios. Jesucristo nos quiere para Él y nos quiere para Él para la eternidad, no solamente para un rato. Y tercero, a ti, joven, que ya conoces al Señor, que vas bien, que estás en el estado de gracia, no te quedes conchudo en tu casa, no te quedes conchudo enfrente de un teléfono, de un aparato electrónico, de una televisión. No te quedes allí, no te estanques. Acordémonos que Jesucristo nos quiere, número 1, nos quiere santos, pero aparte de eso, nos quiere trabajando para Él.